Hizo falta un abrazo, mi querida Paula Brenes. Vamos a entrar en materia porque muchas veces una persona puede sufrir de demencia y ahí es donde comienza la persona a pensar qué va a suceder con mis bienes, quién los va a manejar. Bueno, muchos quieren hacer fiesta, incluso los hijos a veces se convierten en la gallina de los huevos de oro. Y es que estudios de la Universidad de Costa Rica demuestran que la violencia contra adultos mayores aumentó en un 20% en los últimos años. Pero no solamente nos referimos a violencia con golpear, agredir o también la violencia patrimonial. Nos acompaña el abogado litigante José Pablo Venegas. Licenciado, muchísimas gracias. Esta es su casa. Gracias, buenos días y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo determinar que una persona no está en sus condiciones de acuerdo a una enfermedad? Sí, esa es una excelente pregunta. Eso nace en el seno de la vivienda en donde la persona convive. Puede ser de manera personal, que la persona se traslade a algún centro médico para alguna valoración, o por medio de sus familiares se ha trasladado. Esto a nivel judicial o trasladado a nivel judicial, en los juzgados de familia, la persona puede ir y solicitar esta valoración para que mediante el Departamento de Psicología y Psiquiatría Forense puedan determinar las capacidades volitivas y cognitivas de la persona. Y de ahí en adelante puede determinar qué padecimiento tiene y qué podría hacerse en relación a la administración de sus bienes en particular. ¿Qué debemos hacer como hijos si vemos que mamá o papá ya no está en condiciones de manejar su dinero, de manejar sus propiedades y que incluso puede estar tomando hasta decisiones equivocadas? ¿Cuál es ese proceso? Claro, eso se resuelve directamente en los juzgados de familia. Anteriormente había una figura legal que se llamaba tutor, que pasó a ser la figura del garante. Esta figura nace de la ley 7993, que viene a establecer pues esta figura de salvaguarda mediante el garante. El hijo, los hijos, el cónyuge de la persona pues solicitan ante el juez de familia que se nombre a esta figura de garante, y esta persona va a tener tres posibilidades. La primera de ellas es que de forma paulatina, muy leve, no tan activo, de forma pasiva, acompaña a la persona que está sufriendo esta demencia para tomar una serie de decisiones, pero la demencia no es tan grave, no es tan elevada, y entonces el garante está ahí como apoyando. En un segundo aspecto, pues la figura de garante, dependiendo del avance de la demencia de la persona, pues acompaña de una forma más activa. Y la tercera posibilidad, que es la más lamentable, es cuando en definitiva ya la persona adulta mayor, en este caso, no tiene la posibilidad de tomar decisiones por su propio medio. Entonces el garante es la persona que decide en relación a esto. Ahora, aquí también entra otro tema, cuando al adulto mayor le meten en la cabeza que no está en sus condiciones, pero sí está, y sucede muchas veces. Ayer estaba chequeando los datos de violencia patrimonial y son bastante elevados en el país. Sí, esa es una excelente pregunta, Sergio, porque además de esta ley que les menciono, también está la ley integral de la persona adulta mayor, ¿ok? Esto es para sede penal. Dentro de las posibilidades y lo que tutela, lo que protege, es de forma integral a la persona adulta mayor, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a ver cómo el legislador insertó en la ley el erradicar la violencia que sea patrimonial, sexual, física, integral, entre otros datos, ¿sí? Entonces, bajo esa creación hay esta protección. Si la persona se da cuenta de esto, o si la información es ventilada en juzgados de familia, el juzgado de familia atiende el tema en relación a esto que hablamos de la figura de garante, pero tiene que trasladar la información como sospecha de que se está cometiendo un delito en contra de la persona adulta mayor en estas condiciones que te explico, y ahí los tribunales vía fiscalía tienen que iniciar la investigación. Ahora bien, si un juez determina que la persona no está capacitada para manejar sus bienes, para manejar sus cosas, ¿quién define quién es el tutor? Porque a veces sobran con la gallina de los huevos de oro, como le pusimos a este tema. Sí, bueno, aclarado el punto de que la figura de tutor ya no funciona, sino que se conoce ahora nuevamente como la figura de garante, ¿de acuerdo? La figura de garante puede ser salida del seno de la familia, que haya un acuerdo entre el cónyuge de la persona adulta mayor y sus hijos
primos, familiares y demás, y van al juzgado de familia, y ahí es donde se nombra a la figura de garante, que es la persona que va a tomar esta disposición en relación a eso. Y si están como perros y gatos, que no se define quién es esa figura de garante, ¿a quién le toca elegirlo? Sí, eso lo va a determinar el juez de familia, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones a lo interno del núcleo familiar no hay una relación más sana, más íntegra, y hay una serie de diferencias a nivel de intereses personales, ¿verdad? El posible junta de herederos, ¿verdad? O los posibles interesados en el patrimonio de la persona adulta mayor. En ese sentido, pues, tiene que abrirse un proceso en el juzgado de familia, y el juez, una vez analizada toda la prueba, que determina, evidentemente, por un principio de libertad probatoria, quién es la persona más idónea para el puesto, ¿de acuerdo? En el tema del nombramiento de garante, sí. Ahora, muchos adultos mayores temen que en medio de una enfermedad, que en medio de la detección, los hijos no los cuiden o los metan en un hogar o un asilo. Sí. ¿Cómo garantizarme que eso no suceda? Sí, bueno, este es un tema interesante. Cuando alguien sucede que tiene un menoscabo en su integridad física, sobre todo en el tema de la capacidad volitiva o cognitiva, la ley establece que el primer llamado, la primera persona llamada a atenderlo es su cónyuge. Si no existe esa figura por la circunstancia que sea, le corresponde a los hijos, ¿verdad? Entonces, debe ser por medio del juzgado de familia, ¿verdad?, quien determine quiénes son las personas que deben de atender a la persona adulta mayor, entendiendo también que dentro del Código Penal hay una figura que se llama abandono de incapaz, ¿sí?, en el sentido de que si se logra determinar, ya sea por fuentes colaterales, vecinos, la intervención de personal de la Caja Costarricense del Seguro Social, que haga una visita en el sitio, trabajadores sociales, psicólogos, y determinen que está en riesgo la integridad de la persona adulta mayor, entendida a nivel sexual, a nivel física, a nivel económica, pues se va a abrir este proceso y el juez de familia va a determinar esa circunstancia. Ahora, muchos adultos mayores que nos ven, muchísimo el público, de hecho un saludo para ellos, temen cuando les detectan una enfermedad de lo que vayan a hacer con sus bienes, y en ese momento no saben qué decisión tomar, si hacer un testamento, si dejar por escrito quién me tiene que cuidar. ¿Qué debe hacer en ese momento de la detección? Sí, esa pregunta es muy válida, ¿verdad? Porque la misma persona adulta mayor puede darse cuenta de que está en esta etapa de la vida donde ya todo va concluyendo, y se puede presentar de forma personal en el despacho de juzgado de familia, solicitar la valoración para que se determine esa valoración. Si no es por medio de esta persona, sino que alguien lo acompaña o lo lleva, el juzgado de familia lo va a determinar y así se va a establecer, ¿verdad? Ayer revisaba datos y casos, por ejemplo el de una familia, la persona se enferma, aprovecharon para que traspasara propiedades. ¿Hasta dónde esos traspasos son legales? Porque se dio un enfrentamiento entre hermanos, uno decía mi papá sí lo hizo en las condiciones y el otro decía mi papá no lo hizo. ¿Hasta dónde? Sí, bueno, ahí estamos ante la posibilidad de la comisión de varios delitos, ¿verdad? Nos trasladaríamos de la sede de familia a la sede penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos documentos, que evidentemente son documentos públicos que se tienen que hacer frente a un notario público para presentar en el registro público para que en apariencia se logre determinar la voluntad de la persona, evidentemente esto está viciado, esto es falso, se están utilizando documentos falsos, se está ingresando en esos documentos información que es falsa y evidentemente se tiene que trasladar a la fiscalía más cercana para formular la denuncia, ya sea por el uso de documento falso o la falsedad ideológica, ¿verdad? Y evidentemente dentro del desarrollo del proceso penal hay una figura, en el Código Procesal Penal está establecido, que es la falsedad instrumental, que eso se determina ya cuando el proceso concluye, que el juez o las personas juzgadoras que vayan a resolver, cuando logran determinar que efectivamente esa disposición no era la que la persona quería realizar, por medio de la utilización de estos instrumentos legales, los declara nulos, ¿de acuerdo? Entonces vuelven al estado anterior.
Ahora, ¿qué hago si mi papá padece una enfermedad, pero un hermano lo agarró de pronto para que le regalara unas joyitas, otro para que le diera dinero en efectivo? ¿Hasta dónde esos regalos son válidos si la persona, por ejemplo, está depresiva y ahí se dan los enfrentamientos? Ya viene el tema de herencias, tal bien después, pero ¿cómo se maneja eso? Porque es una línea muy delicada de lo que quiere el adulto mayor y también de la manipulación que puede estar sufriendo. Claro, hay que entender que las personas adultas mayores en Costa Rica entran dentro de la denominación de personas vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces, en esta condición especial de que se determine que se ha entregado una suma de dinero, un objeto o alguna circunstancia similar, deriva de la libertad probatoria, ¿de acuerdo? En el entendido de que evidentemente ante el juez de familia se tiene que determinar si efectivamente la persona adulta mayor quiso o no quiso disponer de sus bienes para la entrega específica a un hijo en particular, si hay más de dos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un hijo que es mandón, pero además de eso manipulador y que sabemos que está cuidando a la gallina de los huevos de oro? Que por ejemplo dice solo a cuál doctor debe llevar al papá. Por ejemplo, insisten que no sea un geriatra, sino un médico general, nada más el que lo vea cuando el papá necesita cuidados de un especialista, que le dicen cuál banco debe tener su plata, pero sabemos que se está aprovechando y eso es muy normal en muchos de los casos que nos escriben en el WhatsApp de la revista, y el adulto mayor a veces se siente tan manipulado que cede. Pero ¿qué puedo hacer yo como hijo ante ese caso? Sí, bueno, ahí hay dos aspectos importantes, ¿verdad? Retomamos lo que veníamos hablando de la figura de garante, porque esta nueva ley que se aplica acá en Costa Rica vino a darle mayor escucha, mayor participación, no a la persona nombrada como garante, sino al adulto mayor, ¿verdad? A la persona en estado de vulnerabilidad. Entonces, mediante el proceso de familia se puede determinar esta serie de circunstancias, ¿verdad? Porque la figura de garante, como lo vuelvo a reiterar, viene a establecerse para garantizar que la persona adulta mayor que está en estas condiciones evidentemente tenga una buena representación, pero siempre y cuando sea valorado el tema de la voluntad que la persona tiene, en el entendido de que ya no haya avanzado el tema de la demencia, ¿verdad? Que puede detonar en una esquizofrenia, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando un hermano agarra al papá y lo pone a limpiar, se lo lleva para la casa, lo pone a limpiar, lo pone prácticamente como esclavo? Y se dan muchos casos, desgraciadamente, y el adulto mayor cede ante la presión y el miedo. ¿Qué tiene que hacer ese adulto mayor? Porque el miedo es que me dejen botado o que me metan en un asilo, y también que tienen que hacer los hermanos porque muchas veces no saben cómo reaccionar. Una demanda entre familias es una cosa complicada que ya divide, fragmenta totalmente. ¿Pero qué hacer en ese caso? Sí, bueno, ahí estamos frente a un ejemplo que materializa lo que es la violencia psicológica, ¿verdad? Esta violencia psicológica puede ser palmeada por dos circunstancias. Mediante el proceso de violencia doméstica se puede establecer una serie de medidas de protección a favor de la persona adulta mayor. Incluso es importante que la audiencia sepa que la persona adulta mayor puede tener inclusive un conflicto hasta con todos sus hijos o todo su núcleo cercano de confianza. Para eso está el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el CONAPAN, ¿verdad? Que se puede dirigir a ellos para que asuma la representación, evidentemente, de la persona que está en este riesgo, en esta situación de vulnerabilidad, para poder atender toda esta serie de circunstancias que suceden a diario aquí en este país, ¿verdad? Ahora, muchas veces como padre, uno quiere proteger a un hijo más que a otro. ¿Cuánto derecho tiene, por ejemplo, darle a uno más que a otro y que los otros no lleguen a reclamarme o inclusive heredar, o si quiero traspasar una propiedad a nombre de tal hijo y al hombre de tal hijo no, hasta dónde tengo derecho? Claro, primero hay que determinar que la voluntad del adulto mayor no esté viciada, ¿verdad? Porque son los bienes de la persona adulta mayor. Entonces, independientemente de si los otros posibles herederos o herederas no estén de acuerdo con la materialización de la voluntad de la persona adulta mayor, si la persona adulta mayor decide heredar solamente a un hijo, a un vecino, a quien la persona considere, eso no es sujeto de discusión porque es la voluntad, ¿verdad?, de la persona adulta mayor en este caso. Me cuida, pero me amenaza. Es una de las consultas que nos está llegando a través del WhatsApp. ¿Qué puede hacer esa persona? Porque le da temor de denunciar, y el temor es que la meta a un asilo esta señora, que me voy a reservar el nombre porque es lo que nos está pidiendo, pero ¿qué puede hacer? Sí, es básicamente lo que venimos hablando. Un saludo a la televidente.
y gracias por la pregunta, que es muy válida, y es precisamente lo que hemos venido hablando. Inclusive hay líneas confidenciales, y eso siempre lo he mencionado, donde la persona, si no quiere que a la persona que se le va a denunciar sepa que ella ha formulado la denuncia, pues puede utilizar los medios más factibles. Existe la línea del organismo de investigación judicial, la 808.645, donde puede denunciar y ahí puede iniciar un proceso para poder ser atendida lo antes posible, ¿verdad? Vamos aquí a otro caso. A mi mamá le dijo una hermana que el cajero automático le va a tragar la tarjeta. Se la entregó a ella y se la entrega cada vez que puede. Le maneja hasta la pensión. ¿Qué puedo hacer como hijo? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay que determinar, una cosa es que yo como hijo no esté de acuerdo con que otro hermano mío esté en esa función de administrador de los bienes de la persona adulta mayor, pero la persona que ejerce esa condición lo haga de una forma integral, ¿de acuerdo? El tema acá está en que exista este nombramiento interno de la familia, que puede ser, pero que no se le dé un manejo adecuado a los recursos y a las condiciones económicas de la persona adulta mayor. En ese sentido, hay que trasladarse al juzgado de familia para solicitar, mediante el proceso de salvaguarda, el nombramiento de la figura de garante. Y hay que determinar, evidentemente, quién es la persona más idónea para ese nombramiento, porque incluso hay experiencias que sabemos que existen, donde se inicia este proceso legal en los juzgados de familia, se nombra a la persona garante, pero la persona garante no está ejecutando como un buen padre de familia el ejercicio en el nombramiento. Entonces, mediante libertad probatoria se tiene que determinar esto, se puede levantar el nombramiento de garante y nombrar a otra persona que sí resulte idóneo según la prueba que se presente en el proceso, ¿verdad? Aquí hay otra consulta, licenciado. Mi mamá no está en condiciones, sin embargo, no ha sido dictaminada por un juez como enferma, creo que se quiere referir la persona. A cada rato cambia el testamento de acuerdo con la manipulación de sus hijos. ¿Hasta dónde le puedo poner un alto? Sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Para poder determinar que la persona no está en las capacidades, es necesario que exista una prueba pericial correspondiente. ¿Por qué? Para ya con esto ir donde el juez de familia, solicitar al juez de familia que se haga la valoración de la persona y se logre determinar que tiene esta disminución en sus capacidades para iniciar el proceso de salvaguarda mediante el nombramiento de la figura del garante, sí. Aquí hay una consulta en materia económica, un papá que le dio todas las claves del banco a su hijo y le robó, pero el señor, aquí nos dicen que está en tal manipulación que lo que hace es decir que el hijo no le robó, pero todos saben que sí le robó según lo que nos cuentan. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si existe un robo, evidentemente hay un delito, ¿de acuerdo? Entonces nos apartamos un poco del tema de familia y nos concentramos en la investigación. Pero licenciado, ¿qué pasa si por ejemplo en el cajero automático se ve que es el hijo utilizando la tarjeta del adulto mayor? ¿Podría ser considerado por un juez como robo o no? Sí, en realidad hay distintas figuras en el Código Penal, ¿verdad? Pero lo importante que quiero que sepa la audiencia es que evidentemente estas circunstancias sí pueden ser denunciadas. No hay que trasladarse a los juzgados de familia, sino sería en este caso a la fiscalía más correspondiente, porque dependiendo de los hechos habría que determinar si incluso además de la utilización del Código Penal se puede utilizar la ley integral de la persona adulta mayor. Existe muchas veces, a veces, una presión psicológica de los hijos. Herédeme en vida. ¿Hasta dónde tengo que ceder como adulto mayor y cómo protegerme si lo hago? Sí, bueno, eso de la herencia en vida, eso no existe, ¿verdad? ¿Y por qué no existe? Porque hay una figura que es la figura del usufructo, ¿de acuerdo? Que es que la persona adulta mayor dispone de sus bienes, pero dispone de una forma libre, voluntaria. No hay ni amenazas, no hay coacción, ni hay ninguna situación de violencia, como en el caso de la violencia psicológica que se establece acá. Si deriva de esta circunstancia, de esta violencia psicológica, evidentemente hay un vicio en la voluntad de la persona adulta mayor, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que determinar si trasladarnos al juzgado de familia para el tema del nombramiento del garante o ir a la fiscalía a formular la denuncia respectiva. Aquí ya para ir finalizando, licenciado, una consulta de un sobrino que nos dice que su tía solo confía en él y no confía en sus hijos.
si puede dejarle su tía las cosas a él y quiere que ella se las maneje, inclusive. ¿Hasta dónde es eso legal? Sí, eso es procedente, ¿verdad? Sería más factible si se judicializa para que el joven que hace la consulta tenga el respaldo de una resolución jurisdiccional donde luego de analizar todo el caso, analizar las circunstancias y sobre todo de escuchar a la persona adulta mayor que ella desea que sea esta persona a quien se nombre como garante, pues evidentemente ya con el nombramiento le da respaldo a esta persona y puede ejercer las disposiciones junto con la persona adulta mayor de sus bienes y demás detalles que me venimos hablando. ¿Hasta dónde abrir una sociedad con los hijos puede garantizar la tranquilidad del adulto mayor de que sus bienes van a estar bien cuidados? Sí, esa es una pregunta muy valiosa, ¿verdad? Porque la constitución de la sociedad viene a establecer quiénes son los posibles dueños de los bienes y demás artículos de la persona adulta mayor, ¿verdad? Esta disposición pues viene a darle un poco más de seguridad a la persona adulta mayor y evidentemente se tiene que hacer frente a notario público para que pueda quedar establecido de esa manera. Licenciado José Pablo Venegas, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo acá en la revista. Gracias y que tenga muy buenos días. Vamos a continuar con más. Paula Brenes está lista con otra entrevista porque la situación en las escuelas, que lleguen a asaltar una escuela, sin duda a uno le despierta muchísima preocupación.